Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a seguir nuestro eje temático, la comunicación en las organizaciones. Espero que el trabajo anterior les haya sido útil y supieran organizarse. ¿Sí? Vamos en esta clase sobre este nuevo eje, las organizaciones dentro de la comunicación. Ustedes ya han planteado, ya han reseteado, ¿sí?, los distintos conceptos, teorías de autores sobre la comunicación. Ahora nos ingresamos dentro del eje formativo de una organización en una empresa. ¿Sí? Este eje vamos a ver la comunicación organizativa descendente, ascendente, la horizontal o la vertical. ¿Sí? También vamos a comenzar que todas las organizaciones tienen tareas implícitas y explícitas dentro de su organización. ¿Qué quiere decir esto? Se rige por medio de una política constructiva de una empresa en sí. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con las distintas características formales e informales dentro de una comunicación. Dentro de ese sistema organizativo de una empresa nos centramos ahí, como que estuviéramos trabajando inmerso en una empresa, en un nuevo trabajo. Entonces debo tener en cuenta que me tengo que regir por distintos líderes. Voy a tener un líder, un patrón, un jefe, voy a tener colegas, voy a tener compañeros, ¿sí? Entonces debo conocer cuáles son las medidas sincromáticas de mi comunicación dentro de una empresa, ¿sí? Las características formales e informales, ¿sí? Vamos a ver las formales. Tenemos la formalidad, la jerarquía, las tendencias de grado, la duración en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de formalidad, es las estructuras básicas, los objetivos, las políticas que dan forma a una empresa. ¿Cuál es el objetivo puntual que tiene esa empresa en sí? Jerarquía. La jerarquía dentro de una empresa siempre es piramidal, ¿sí? Descendente. Tenemos en la cúspide, tenemos nuestro líder, nuestro jefe. Más abajo tenemos el directorio, los empleados, ¿sí?, técnicos y demás. Y abajo tenemos el último escalón, serían nuestros clientes, ¿sí? La tendencia a crecer tienden a integrar en un solo tema. El tema, el seno de una empresa es crecer, ir para adelante, ¿sí? Y después la duración, permanencia en el tiempo, ¿sí?, que tiene esa empresa y siempre va de generación en generación. Pensemos ahora ejemplos en nuestro pueblo, por ejemplo, en nuestra ciudad, esas empresas, líderes que van de generación en generación. O también pensemos esa microempresa, ¿sí?, que por ahí vas a saber si alguno de ustedes lo tienen de generación en generación. Me ha transmitido mi mamá, me ha transmitido mi papá, un tío, mis abuelos, y yo sigo, ¿sí?, generando esta empresa, ¿sí? Casi siempre tenemos que pensar en esas teorías de generación en generación. Nos situamos en los distintos autores. Acá ustedes van a ver a Stropper y a Max Weber. Max Weber es un autor más reciente, ¿sí?, con pensamiento más abiertos. Stropper define a las organizaciones como relación de cooperativismo. ¿Escucharon alguna vez plantearse el cooperativismo dentro de una empresa? Décadas atrás, digamos, ha existido esas empresas cooperativas o el cooperativismo en sí, distintas microempresas que hacen una empresa, es el cooperativismo. Pero eso dejemos de lado y nos centramos desde el punto de vista de Max Weber. Él dice que las organizaciones es un sistema de actividad continua orientada hacia un mismo objetivo. Quedémonos entonces en esa teoría de Max Weber. Acá, desde el punto de vista de este autor, sí define el concepto principal, lo que es el poder. ¿Qué es el poder? Poder de mando, poder de tener autoridad, ¿sí? Él define
tres objetivos importantes: el poder, la autoridad y la legitimidad dentro de una empresa, ¿sí? El poder es fundamental en las relaciones de cooperación efectiva y completa, ¿sí? Establece tres tipos de autoridad. Dice la tradicional, la burocrática y la carismática. Centrémonos entonces ahora y analicemos un poquito esos tres tipos de autoridad. ¿Sí? La tradicional, ¿sí? En sí, la que tiene una empresa, ¿sí? Y sabemos, jefes, secretarios, ¿sí? Y demás técnicos, ¿sí? A quién vamos a hacerle útil, ¿sí? A quién vamos a respetar, a quién vamos a obedecer, ¿sí? Y la burocrática, ¿qué tenemos acá? La parte legal, la parte de normas, la parte de leyes que tenemos que respetar, cumplirlas, ¿sí? También dentro de una empresa hay leyes, hay normas, hay literalmente el papeleo, ¿sí? Que tenemos que cumplir. Bien, y dice la autoridad carismática. Es la naturaleza misma que tienen las personas, ese carisma, ¿sí? Que se establecen entre los distintos empleados, ¿sí? Siempre dentro de una empresa esa autoridad carismática debe estar presente. Muchas veces las empresas se basan en ese carisma que transmite de generación en generación. Teorías de la comunicación. Tengo las teorías de comunicación organizativa, ¿sí? De la informal y la informal. Por su parte, Smith se plantea que los valores humanos son explicativos, son claros y se deben tener un cierto manejo, ganar lealtad, reforzar el compromiso, ¿sí? Con los empleados, ¿sí? Debo reforzar esa parte, ¿sí? De lealtad hacia mi empresa, un compromiso interno, externo, hacia la empresa y hacia los empleados, que garantice la cohesión y colaboración entre los empleados y empleadores, ¿sí? Entonces nosotros debemos ver esa parte, el sistema de empleados y el sistema de empleadores, ¿sí? Que está en toda organización, y cumple también estas normas implícitas y explícitas, ¿sí? Para tener una mejor comunicación dentro de este eje comunicativo. También ustedes van a ver las 5 propiedades del contexto organizacional. Ahí es un tema relevante porque tenemos la simetría, la fuerza, la reciprocidad del contenido y el modo. Cuando hablamos de simetría, sí la parte directa, es el contacto directo que tiene un empleado y un empleador, ¿sí? La fuerza, el modo en que se reactive esas distintas garantías, esos distintos lineamientos que funciona una empresa. Y la fuerza son eso externo que va a dar margen y va a dar la parte de publicidad, propaganda, ¿sí? Dentro del mercado, lo que ofrece mi empresa, ¿sí? La reciprocidad es el ida y vuelta, ¿sí? Si tengo la autoridad, la legitimidad, tengo la fuerza, tengo el elemento, la reciprocidad sería las idas y venidas, ¿sí? Dentro de esa organización. El contenido, ¿qué es lo que yo voy a vender? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Y el modo, las formas, las técnicas legales, ¿sí? En que se va a desarrollar mi empresa, ¿sí? Lo que yo voy a vender, lo que yo voy a exponer, lo que yo voy a ofrecer, lo que ustedes van a ofrecer, ¿no? Bien, después tenemos tipo de comunicación según las organizaciones, ¿sí? Si bien en ese capítulo primero, esas primeras axiomas que ustedes están viendo, ¿sí? Los tipos de comunicación. Acá algo muy importante donde ustedes van a ver los tipos de comunicación, ascendente y descendente, la vertical u horizontal, ¿sí? Las tres son fundamentales dentro del lineamiento que tiene una empresa. ¿Por qué le digo?
tiene una alta dirección, ¿sí? Manos que intervienen en esa comunicación y la parte administrativa y la parte técnica. Y después tengo las actividades externas de la comunicación también dentro de una empresa. No toda solamente va a ser fundamental esas organizaciones internas dentro de una empresa, sino también las partes externas que tiene una empresa en sí. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Bien, después tenemos lo que es todas las organizaciones, ¿sí? Deben tener, si nos situamos en lo que es la parte de descendente, la ascendente, tengan en cuenta que es la parte prioritaria, la parte fundamental dentro de la comunicación, ¿sí? Vieron que solo hablé de lo que es la comunicación ascendente, descendente, ¿sí? La horizontal o vertical. La ascendente es la primera, es la fundamental, es la parte prioritaria, ¿sí? Se pone en manifiesto, esto se pone en manifiesto en toda la empresa, ¿sí? Debe tener una parte genérica, ¿sí? Y en todos los niveles gerenciales también. Y la comunicación descendente es la más inmediata, ¿sí? Los medios privilegiados de la información descienden los soportes, el escrito, el oral, ¿sí? Fíjense que ustedes siempre van a tener una comunicación escrita, sí, supuestamente, ¿no? Una comunicación escrita y después lo van a hacer vía oral. El fin es de promover, sí, ese contacto comunicativo en todos los intervinientes que están dentro de una empresa. Y después tenemos, sí, la próxima organización, sí, que es la vertical. La vertical es la que se da en todos los vínculos, ¿sí? Es esa unión de ascendente-descendente y lo que se lleva expuesto en sí a la venta el producto. Toda empresa en sí tiene una razón de existir. Siempre se ofrece, ¿sí? Una parte organizacional exterior y así como son las decisiones que tomen los intervinientes, ¿sí? Bien, esto en sí lo que me interesa, lo de la clase el día de hoy, sí, que tengan en cuenta lo que es los distintos tipos de comunicación, ¿sí? Estos nuevos autores que intervienen. Lo fundamental acá es la comunicación ascendente, descendente y la vertical o horizontal. Sí, esto es primordial y esos procesos de formación y las características dentro de una organización. ¿Sí? El trabajo del día de hoy lo voy a estar pasando en un PDF, tranquilos. Es cuando ustedes van a realizar sus distintas clases, ¿sí? Que sea la integración de estos contenidos. Todo lo que yo vengo leyendo, a lo nuevo que estoy por leer, ¿qué saqué de conclusión? ¿Cuál es mi interpretación formativa, informativa, ¿sí? Y sincromática, ¿sí? De estos ejes? Sí, espero hayan disfrutado la clase de estos contenidos. Van a ver que siempre interviene lo que es la parte de comunicación. Constantemente hablamos lo que es la comunicación en sí. Buenas noches.